invitación a la casa de Coediciones, mi casa desde hace ya 14 años. Pues agradecerles por esta invitación a todos los que están presentes. Un gran abrazo, un gran saludo de cariño. Gracias porque están aquí. Y bueno, yo sé que es una hora, de pronto es una hora bastante complicadita por las 4 de la tarde, en pleno miércoles, pero bueno, estamos aquí. Bueno, hoy les quiero compartir una pequeña conferencia de lo que es un pedazo del libro Neuroliderazgo sin Límites que salió este año, el año 2025, en enero, y que tenemos pues la bendición de presentarlo ante ustedes. Esta presentación estaba dada para la Feria del Libro, lastimosamente en el tiempo no se pudo dar, pero bueno, ya estamos con ustedes y me gusta que sean ustedes el público que me acompaña hoy. Hay un tema bastante actual y creo que todos los que estamos constantemente buscando material, encontramos en las redes sociales, encontramos en canales como YouTube, en Vimeo, etcétera, etcétera, el que todo el mundo quiere hacerse rico y todo el mundo quiere atraer el éxito a sus vidas. De hecho, todo el mundo entiende, lastimosamente medimos muchas veces el éxito por la cantidad de cosas que podamos tener, en esencia, los bienes, los activos que podamos tener, el dinero que podamos tener y el éxito personal, profesional que podamos tener. Digamos que eso está bien, porque de hecho, pues los frutos de una vida abundante son eso, ¿no? Son básicamente activos. Pero también muchas veces no comprendemos que esa manera de conseguir las cosas viene en esencia de nuestro interior y cómo podemos manejar todas las herramientas que nos entrega la vida cotidiana. En muchos apartados de muchos autores hemos encontrado una cosa en común, que el éxito básicamente es 80% actitud interior y 20% conocimientos y habilidades. En este mundo, por mucho tiempo se nos dio muchos conocimientos y habilidades. Tú hacías mm, 40 posgrados, 50 cursos, etcétera, etcétera, sobre manejo personal, desarrollo humano, sistemas, marketing, en fin, muchas cosas. Y obviamente sirve, pero muy pocas veces se nos enseñó a que desde nuestro interior brotara la posibilidad de ser mejores en todo sentido, en todos los aspectos de nuestra vida, no solamente en la parte financiera, sino ser mejores como personas, mejores como seres humanos, mejores espiritualmente, mejores emocionalmente, y obviamente con ese balance bien determinado de nuestra personalidad, poder empezar a manejar las herramientas que en las universidades o en diferentes partes nos habían enseñado respecto al éxito y a conseguir activos y a conseguir el éxito. Entonces, digamos que ya la perspectiva ha cambiado bastante. Y en este sentido, el neuroliderazgo aparece como una oportunidad y una herramienta para poder con- que confluyan las neurociencias y la ciencia del liderazgo. Y en especial la ciencia del liderazgo para uno mismo, ¿no? Porque digamos, tú puedes ser líder para muchas otras personas, pero se te olvida a veces ser líder para ti mismo. Entonces, este aspecto cambia totalmente el concepto de liderazgo porque primero que todo empieza tu liderazgo para ti mismo. ¿Cómo puedes cambiar tú mismo y liderarte en aquellos aspectos en que has tenido de pronto falencias o fortalecer tus habilidades? Pero también a partir de ese reconocerse interiormente, poder empezar a transmitir a otros lo que tú eres y en esencia poder contribuir a que todos lleguen al éxito, porque el éxito no es de privilegiados, el éxito es de todo el mundo, ¿sí? Entonces, primero, mire que en alguna ocasión yo le preguntaba a alguien, ¿cómo defines tú el éxito? ¿De qué manera defines tú el éxito? ¿O qué es el éxito para tu vida? Y todo el mundo tenía diferentes respuestas. Algunos decían, bueno, el éxito es tener casa, carro, beca, viajar mucho, tener una esposa hermosa, un esposo hermoso, etcétera, etcétera. Esta es una manera de éxito. ¿Cómo mides el éxito? No, ser mejor en mi trabajo, tener reconocimiento en mi trabajo. ¿Cómo llevas tú el éxito? No, llevar a otros a sus metas, etcétera, etcétera. Digamos, todo el mundo tiene un concepto de éxito muy diferente. Pero ¿qué es generar éxito? Yo pienso que el éxito comienza con entendernos a nosotros mismos, poder entender y poder manejar nuestras emociones de un momento, aprender de ellas y ponerlas en un uso continuo para generar muchos,
metas de éxito que en esencia no son el éxito, sino que son metas de éxito, porque el éxito todos los días va a estar presente. O sea, tú todos los días puedes ser exitoso de diferentes maneras. Y las metas que te pongas, pues, son simplemente pasos que vas llenando. Entonces, en este sentido, el neuroliderazgo marca muy bien ese concepto de empezar a reconocerse a uno mismo, ¿sí? Interiormente, entender por qué me comporto así, por qué vengo desde un código emocional muy diferente al de mi vecino, al de mi esposa, etcétera, etcétera, y de qué manera este concepto mío de gestionarme a mí mismo puede llevar a que atraiga no solamente abundancia, sino que atraiga éxito en los sentidos que yo quiera medir. Repito, en los sentidos que sean que yo quiera medirlo. Recordemos que el éxito puede ser subjetivo y dependerá de qué le llames éxito, digamos, pero para efectos comunes, pues pongamos lo que todo el mundo piensa como éxito, que es tomar activos, conseguir fama, posición, etcétera, etcétera, que esto está bien, pero en esencia perseguir lo que queremos todos, que es un desarrollo personal. Ok, siguiente, Liliana. Entonces, empecemos por definir qué es el neuroliderazgo, ¿sí? Y cómo llega el neuroliderazgo a convertirse en esa herramienta que estamos utilizando desde ya hace exactamente 10 años, que viene el concepto. Primero fue neuromarketing, después fue neuroeconomía, después vino neuroliderazgo y digamos que pudo meterse en el concepto de la empresa y pudo meterse en el concepto del desarrollo personal, ¿no? Entonces, en esencia, el neuroliderazgo representa una interacción, ¿sí? Una intersección entre las neurociencias y las habilidades del liderazgo. Las habilidades que todos conocemos del liderazgo. Recuerdo que no sé si de pronto dentro del público haya varios administradores de empresas, abogados, economistas, etcétera. Todos tuvimos una versión del liderazgo que nos daban en la universidad. Siempre era el liderazgo según el siglo XIX, el liderazgo según el siglo XX. Entendimos el liderazgo carismático, el liderazgo autoritario, miles de estilos de liderazgo. Resulta que las habilidades de liderazgo pues están supremamente arraigadas en lo que son las personas. En esa cultura encontramos diferentes tipos de líderes. Hemos tenido, digamos, si vamos hoy al mundo, al espectro mundial, tenemos muchos líderes buenos y malos, pero son líderes, ¿sí? ¿Y líder quién es? Pues líder es aquel que, como su palabra dice, lidera a otros, o maneja a otros, o gestiona a otros. Pero entonces la pregunta estaba en el aire: ¿y quién te lidera a ti? ¿O cómo te lideras tú mismo? Entonces, digamos que en este sentido, las neurociencias empiezan a aportar este aspecto de que el neuroliderazgo básicamente son herramientas de neurociencias con herramientas de liderazgo, pero para que tú aprendas también a liderarte primero tú y después, con base en ese cambio que tienes tú interiormente, puedas aprender a liderar a otros. Hay un principio que emerge en todo este concepto, que es el principio de la neuroplasticidad, y básicamente es la hermosa y maravillosa capacidad que tiene todo nuestro cerebro para adaptarse y reconfigurarse a cualquier escenario. Y no importa la edad, vale igual que tengas 25 o que tengas 100 años. Es impresionante la capacidad que tiene el cerebro de regenerarse, de adaptarse y reconfigurarse a los escenarios que estamos enfrentando y los entornos que estamos enfrentando. Quiero contarles una anécdota. En días pasados estuve en la grabación de los doctorados en una universidad del Valle del Cauca, y dentro del doctorado, un doctorado en economía, recibido por un señor de 98 años. 98 años. Es decir, que él empezó su doctorado a los 94 años. El doctorado dura 4 años en economía. Inició su doctorado a los 94 años y terminó su doctorado y se graduó hace unos meses en Cali. De 98 años recibió su doctorado. La gente pensará, bueno, este tipo, ¿por qué un doctorado a estas alturas? Bueno, eso es independiente, eso es subjetivo. Lo que hay que ver aquí es la capacidad que tiene el cerebro de adaptarse, ¿cierto? Y reconfigurarse. Y como un señor de esta edad no solamente terminó el doctorado con honores, ¿sí? Sino que ahorita está ejerciendo y tiene 98 años. Entonces, eh, me fascina que las neurociencias rompen con todos los paradigmas anteriormente que nos llenaron de los años 50 para acá.
que básicamente la gente era vieja después de los 50, que la gente era improductiva después de los 40, etcétera, cualquier cantidad de creencias erróneas que fueron rotas ahora con las neurociencias, ¿no? Entonces, digamos que esto es apenas un ejemplito de lo que les puedo contar, de esa capacidad que tiene el cerebro de poder adaptarse y reconfigurarse a cualquier escenario. Inclusive, en estos días también estoy en un programa ahora, les comento, un programa de reconocimiento a las víctimas del conflicto colombiano. Entonces me dirán, bueno, ¿esto qué tiene que ver? Pues imagínense, tiene mucho que ver. Estuve encontrándome con las esposas de oficiales y policías muertos durante los últimos 20 años. Esto procurando que yo tengo una fundación que hace reconocimiento a estos seres caídos. Y entonces hablaba con ellas y yo les preguntaba, bueno, ¿cómo hicieron ustedes para recuperarse de semejantes, de sus muertos, básicamente? Recuperarse de una noticia tan fatal como que te digan, mira, tu esposo acaba de ser asesinado, acaba de ser desmembrado, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacen ustedes, mujeres, para ubicarse de nuevo, ¿no? No solamente familiarmente, emocionalmente, ¿cómo hacían? Y casi todas me decían una frase que me quedó pensando, me decían, es que no había otra opción, no había otra opción, ¿sí? Había que levantarse o levantarse, no había otra opción. Wow. Y cuando tú has manejado estos temas desde hace mucho tiempo y entiendes que es difícil la parte emocional, superar un duelo, una pérdida, y mucho más una pérdida con un ser que ha sido arrebatado, y te encuentras con estas mujeres que te dicen no hay otra opción sino salir adelante, wow. Digo, tenaz como el cerebro y el corazón logran adaptarse a escenarios tan complicados como es la muerte de un ser querido o el asesinato de un ser querido, y sobre todo que ahí donde realmente se nota que el liderazgo como tal está dentro de las personas y no son las teorías, sino lo que se lleva adentro, lo que puede perfeccionar esa competencia, ¿no? Entonces, estas son solamente dos anécdotas que les cuento, tanto de neuroplasticidad como la capacidad pues, para poder adaptarse y reconfigurarse, de dos hechos reales. Un señor que se graduó a los 98 años de un doctorado y unas mujeres que han sabido soportar ya 20 años sin sus maridos y salir adelante con sus hijos en nuestra Colombia querida. Entonces, en esencia, el liderazgo comprende básicamente eso, intersección revolucionaria entre la neurociencia y las habilidades de liderazgo, pero con un propósito que es gestionarte primero a ti mismo, desde tu interior, en todo momento, conocerte en todo momento, tener presente quién eres, reconfigurarse a través de la neuroplasticidad y en ese momento ya poder entender las herramientas para traer no solamente el éxito y la abundancia, sino una paz que en esencia todos necesitamos, ¿no? Siguiente líder. Ok, Andrés, perdón, te entonces, interrumpo un segundito para recordarles a nuestros asistentes que tienen habilitada la caja de preguntas y respuestas. Al final, Andrés, los últimos 10 15 minutos estará respondiendo las preguntas que les vayan surgiendo. Y para recordarles también que el libro de Neuroliderazgo sin Límites de Andrés Cisneros está con un descuento especial durante pues, todo el tiempo que dure este evento. Y quienes lo compren llevan gratis el microcurso Sentir la Marca. perfecto, Liliana, gracias. Eh, Siguiente diapositiva, Liliana, por favor. Exacto. Entonces vamos a hablar del primer concepto clave para transformar tu mente y básicamente se llama neuroplasticidad. Como les decía, es la capacidad que tiene nuestro cerebro hermoso de reconfigurarse, readaptarse, prolongarse, etcétera, etcétera, a cada escenario que se le ponga, ¿no? Entonces, en esta neuroplasticidad hay tres fases o tres componentes, que son, lo primero es una reconfiguración cerebral. Tu cerebro es definitivamente adaptable a todo. Está constantemente creando y fortaleciendo conexiones neuronales en respuesta a cada experiencia que vas viviendo, ¿sí? Tanto experiencias buenas como experiencias malas. Obviamente todo el mundo quisiera, o todos quisiéramos tener experiencias buenas, solamente tener la experiencia, como digo yo, la experiencia del enamorado, ¿no? Cuando tú estás enamorado, todo es positivo, todo es bonito, todo es más fácil. De hecho, parece como si tú estuvieras flotando en un mundo
totalmente de ángeles, ¿cierto? Entonces todo se puede hacer, ¿sí? Y de hecho nuestro cerebro está lleno de oxitocina, está lleno de muchos neurotransmisores positivos y esto hace que todo lo veas más fácil, lo puedas hacer con más gusto y de hecho hay un motor interno que te está colaborando porque tú estás en una sensación increíble que es el enamoramiento. Resulta que estas reconfiguraciones cerebrales que la ciencia son eso, se pueden modelar todos los días. O sea, todos los días tú puedes empezar a entender que estas conexiones pueden ser, que son en esencia pensamientos y aprendizajes, se pueden ir remodelando todos los días y de estas remodelaciones también se afectan las estructuras cerebrales. Es decir, tú eliges si tú te quieres recomponer bien o te quieres recomponer mal. Que aquí ahí está también la cuestión. Pero mira que eso tiene una adaptación bastante grande y es que nosotros traemos, todos los seres humanos traemos toda una historia emocional desde nuestra misma concepción en el vientre de nuestra madre. Desde ese momento tenemos todos una historia emocional. De hecho, la manera como tú naces, la manera como a ti te conciben, tiene todo un efecto en el desarrollo de tu personalidad y en esencia de lo que eres tú internamente. Entonces, toda esa cuestión que tú traes, que muchas veces es complicada, porque todos tenemos historias complicadas, cuando se encuentra con estos conocimientos, como este que te estoy adoptando ahorita, que es la neuroplasticidad, obviamente va a chocar, ¿sí? Porque pues vas a entender que de pronto, uy, que estamos haciendo mal. Entiendes que tú eres el conjunto de muchos códigos, ¿sí? De una historia personal emocional, de una historia de creencias, de una historia, de un código educativo, de un ADN, etcétera, etcétera, y entiendes que eso viene y cuando tú encuentras el concepto de que tu cerebro se puede adaptar y se puede reconfigurar porque tienes la capacidad para hacerlo, wow, ahí es cuando, como decía Michael Jackson, shock the world, ¿no? Choqueas el mundo. ¿Por qué? Porque te das cuenta que es posible cambiar, mudar todo eso que pronto no nos ayuda a un espacio nuevo porque tu mente lo permite y tu mente lo puede hacer. Entonces, digamos, esto no es nuevo. A ver, si de pronto yo peleo mucho también con los neurocientíficos. Yo soy neurocientífico, pero también peleo con los neurocientíficos porque esto no es nuevo. Esto ya se sabía, se conocía hace mucho tiempo. De hecho, tú te pones a leer muchos manuscritos de muchas religiones y ahí está el poder de cambiar tu entendimiento. De hecho, la Biblia habla de renovados en vuestro entendimiento. ¿Qué es eso? Pues en tu manera de pensar, renovados en tu manera de ver las cosas. Y en esencia eso es una reconfiguración cerebral, ¿sí? Sino que obviamente en esos momentos pues no lo decían tan técnicamente como ahora. Yo cuando te hablo ahora de neuroplasticidad y de reconfiguración cerebral, te estoy hablando básicamente de renovar tu mente. Pero no es tan, ahora es más rimbombante, pero en esencia es eso, es cambiar tu mente, ¿sí? ¿Y por qué se puede hacer? Porque el cerebro lo permite. Entonces, imagínate la oportunidad que tenemos de no solamente cambiar aquello feo y aquello de pronto traumático que nos ha ocurrido para poder reconfigurar de nuevo y nacer de nuevo, en esencia, ¿no? Ok, la segunda parte nos habla sobre el fortalecimiento neuronal. ¿Qué es eso? Resulta que cada pensamiento que tú tienes repetido, está fortaleciendo las redes neuronales específicas que influyen directamente en tus emociones, en tus decisiones y en tus hábitos cotidianos. En estos días, de hecho, en el libro, en el Neuroliderazgo sin Límites, yo hablo del sistema PHS, que son prioridades, hábitos y sistemas. Y es la esencia como nosotros podemos listar un tipo de prioridades para nuestra semana. Digamos, esta semana vamos a hacer estas prioridades. Y nota que tenemos que empezar a que esas prioridades se hagan realidad a través de una serie de hábitos que podemos constituir de una manera muy fácil. Un hábito, en esencia, un hábito se construye, bueno, dicen que 21 días, yo, de hecho, es menos. Un hábito se construye simplemente con voluntad. Pero ¿dónde está aquí la parte de fortalecimiento? Cada vez que estamos haciendo prioridades a nuestra vida y le indexamos hábitos cotidianos para que esas prioridades se generen,
de una vez tú reconfiguras un sistema de fortalecimiento neuronal. Es decir, cada vez que tú haces, por ejemplo, voy a levantarme a las 5 de la mañana, lo primero que haré es extender la cama, segundo, oraré, tercero, me iré a correr. Si yo sigo esa rutina por el espacio de una semana, 3 semanas, inmediatamente tu fortalecimiento neuronal es tan, tan avanzado que te permite que todo lo veas mucho más claro, con una visión de 100, 360 grados impresionantemente, y lo puedas condensar en esos pequeños hábitos, te sientas poderoso. ¿Qué está pasando ahí? Te estás fortaleciendo tu sistema neuronal, solamente haciendo que esos hábitos son hábitos muy pequeños. Puedes crear hábitos de lo que tú quieras, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque está el cerebro como simplemente como un lienzo en donde te acepta, ya que tienes todos los conceptos, te acepta que tú puedas escribirle en él tu nueva historia. Y ese es lo más bonito del cerebro, ¿no? Lo más hermoso que tienes. Entonces, yo tengo ya reconfiguración y fortalecimiento, pero viene aquí lo otro, que es desarrollar capacidades. La neuroplasticidad te permite ahora desarrollar capacidades. Les hablaba del señor que se graduó del doctorado a los 98 años, hace 3 meses en Cali. Y yo me preguntaba, ¿qué hizo ese señor para entender la economía a estas alturas? Bueno, él tampoco no era alguien que sea neófito. El señor era, creo que era abogado, eh, y ya había tenido una experiencia bastante grande en dirigiendo empresas, pero pues obviamente entender la economía. A los 94 años, y estudiar un doctorado de economía hasta los 98, no es para cualquiera. Entonces, qué hizo que él pudiera lograr esto? Pues simplemente su cerebro se adaptó, se reconfiguró y se extendió. Y es en esencia lo que hace la neuroplasticidad, que cuando tú empiezas a practicar lo nuevo, cualquier, llámese aprender un nuevo idioma, aprender a cocinar, aprender a nadar, aprender a escribir, aprender a componer, aprender a tocar guitarra, cualquier cosa que tú no hayas hecho, que hace el cerebro, de una vez se abre a que se desarrollen esas nuevas capacidades, ¿sí? Entonces lo haces todo bien, porque simplemente empiezas sistemáticamente a que todo vaya tomando su rumbo y tomando efecto dentro de esa programación de desarrollo de capacidades. Obviamente, hay que hacerlo. Digamos, esto no es solamente conocimiento, hay que hacerlo, hay que empezar a tener acciones. Digamos que sin acción no hay teoría que se pueda dinamizar. Y como les decía, el sistema PHS que está en mi libro les va a ayudar bastante porque es un sistema donde tú asignas prioridades, creas hábitos y creas el sistema para cualquier cosa que tú quieras hacer. Si tú quieres hoy en este momento, hoy, 20 de agosto de 2025, si tú en este momento quieres aprender ruso, puedes empezar a aprender ruso y créeme que en diciembre vas a hablar ruso. Es cuestión de reconfigurar esa y reconocer esa parte en ti que es la neuroplasticidad. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Todo esto tiene que ser entrenado. O sea, ¿esto es posible? Sí, entrenamos. Entrenamos el training. Se entrena como un ejercicio. Esto se entrena como una actividad física. Tienes que considerar que todas las habilidades que están ahí guardadas se van a entrenar y se van a desarrollar porque el cerebro te va a apoyar en eso. Se va a crear los sistemas neuronales para que tú puedas alcanzar. Entonces, la primera clave para poder tener neuroliderazgo para nosotros mismos es reconocer esa neuroplasticidad y reconocer que es la clave para transformar todos los días nuestro entendimiento, que en esencia se hace a diario, porque todos los días necesitamos transformar esto. Siguiente, Lilianita. Ok, vienen dos conceptos que incluyen este neuroliderazgo. El primer concepto es inteligencia emocional y el segundo concepto es el liderazgo abundante. ¿Sí? Entonces, resulta que, ¿qué es la inteligencia emocional? Pues la inteligencia emocional en esencia es poder manejar tus emociones o gestionar tus emociones a partir de un vínculo único que es el desarrollo humano o es el desarrollo armónico de tu personalidad. ¿Sí? Esa es la inteligencia emocional. Pero también esa hace parte, también tiene parte de empatía, porque tú tienes que ponerte también en los pies del otro, de con quienes tú estás llevando una relación o quien estás haciendo un debido trabajo. Es que ponerte y también comprender tu entorno. ¿Sí? Es decir,
Por eso se llama inteligencia emocional, porque se necesita gestionar no solamente tus emociones, sino gestionar las emociones y las relaciones interpersonales de los demás. Esto hace parte de lo que tú tienes que hacer para atraer el éxito, porque de hecho, muchas de las cosas del éxito que tú quieras llamar relaciones, se consiguen con una buena gestión emocional. De hecho, piensa cuántas veces por, por actuar deprisa, por actuar deprisa y no tener inteligencia emocional, pudiste acabar con un negocio, pudiste acabar con una relación, de hecho, te, te privaste de ganarte muchas cosas, ¿no? Ahora, no estamos aquí para culparnos, ¿cierto? Porque de pronto no conocemos estos conceptos. En un determinado momento no los conocíamos y eso pues también hace parte del aprendizaje. Pero digamos que en este momento que estamos ya conociendo estas teorías y que podemos entender, pues esta inteligencia emocional lo que trata básicamente es que yo pueda gestionar efectivamente mis propias emociones interpersonales, pero también trasladarlas al ámbito profesional, que es básicamente manifestar mi abundancia, o sea, lo que tengo en todas las áreas de mi vida. Y la gente pregunta, bueno, y lo que les decía al principio, ¿cómo es posible poder gestionar esto? Es muy sencillo. La manera como tú te sientes por dentro, ¿sí? La manera como tú te sientes por dentro implica desarrollarte hacia afuera, ¿sí? Si tú te sientes bien contigo mismo, te sientes bien y estás pasando momentos hermosamente emocionales buenos, tú tienes el poder de afectar también emocionalmente bien tu entorno y tu medio ambiente. Es impresionante. Ahora, tú me dirás, bueno, y hay las personas que están con depresión y las personas que están pasando tristeza y las personas que tienen un conflicto, que tienen problemas en el trabajo, que tienen una relación rota, ¿qué hacen? O sea, cómo lograr que eso se pueda no transmitir, cómo lograr que la inteligencia emocional desarrolle algo ahí? Pues imagínate que la neurociencia está tan avanzada que de hecho esta parte de pronto que esos conflictos emocionales que están ahí aquejando, que todos los tenemos, pues también se pueden gestionar a través de una identificación plena de esos conflictos, de una identificación superior de esos conflictos. Cuando hablamos de la palabra superior es que sea detallada esos conflictos y poder ir reemplazándolos de una manera muy lógica sobre todas estas nuevas emociones y lo que queremos construir para nuestra vida, que es ahí donde viene, digamos, es donde la psicología nos ha dado muchas herramientas a partir de esto. Bueno, aunque esta presentación es solamente sobre neuroliderazgo, les voy a voy a sacar un libro, Dios mediante, el próximo semestre, que se llama básicamente Las fracturas del alma y cómo recomponerlas. Ya me meto un poquito más con esta experiencia que he tenido de cómo la gente se puede recomponer a partir de todas estas historias que me ha tocado vivir, recomponer de estos conflictos tan duros y poder tener en esencia ese desarrollo de esa neuroplasticidad que se necesitó para poder salir adelante. Y eso pues va a ser algo con casos reales. Segundo, ¿qué es el liderazgo abundante? Pues obviamente, si tú te puedes gestionar emocionalmente a ti mismo, gestionar tu entorno, ya lo que sigue simplemente es que tu liderazgo, y cuando hablo de liderazgo no solamente de dirigir a otros, sino de liderar tus conceptos, de liderar tu ejemplo, pues es muy fácil de hacer, porque la empatía y la autoconciencia van a permitir que esos entornos se puedan crear positivamente y puedan ser motivadores para otros. O sea, uno motiva mucho más con su experiencia, con su ejemplo, que con su conocimiento. A mí me ha pasado que en muchas conferencias yo les cuento pues, lo que he estado viviendo con muchos grupos que trabajo yo. Y si es más motivante de pronto lo que yo cuento de mis experiencias que lo que está escrito desde un nivel neurocientífico y que también es válido. Pero la gente aprende esto de que es posible construir, ojo, es posible construir aún cuando hay creencias limitantes, aún cuando hay creencias negativas, aún cuando hay falta de perdón a ti mismo, es posible construir, ¿sí? Ok, aquí les tengo un ejercicio práctico. Bueno, se los voy a dejar aquí en la presentación. Solamente quiero que
cuando ustedes en las mañanas puedan, o en las mañanas o en las noches, puedan tener una observación de ustedes mismos, ¿cierto? Y estoy hablando que esto pues no puede ser tampoco un dogma, sino que tú lo quieras hacer, pero que quieras identificarte a ti mismo, qué es lo que ha pasado con tu historia emocional, qué es lo que ha pasado con tus pensamientos desde hace un tiempo para acá, digamos, qué ha pasado, quién te ha influenciado, qué factores han influenciado a tu ser interior, qué factores han estado consciente o inconscientemente penetrando en nuestras mentes. Es posible tener una autoobservación, una identificación de esas situaciones y empezar a ver dónde están los conflictos para tenerlos como premisa de cambio y tenerlo como prioridades en el sistema que te digo, prioridades a cambiar y obviamente a poder entender cuáles son las emociones que están detrás de cada de esos elementos. ¿Por qué? Porque simplemente pues, es una manera de reconocerse uno mismo. Muchas veces nosotros estamos hablando y no tenemos, de hecho, no tenemos conciencia de que muchas de nuestras palabras nos definen por el momento que estamos pasando. Si tú te encuentras con alguien, digamos, esta expresión loca que está Colombia hoy, cuando te hablan por política, todo el mundo ataca a uno o ataca al otro y te das cuenta que son las puras emociones de la gente que no saben que está, no saben que está, simplemente repite las cosas. Pero si te pones a tener detalladamente qué es lo que pasa, o sea, qué emociones me están surgiendo a cada uno de nosotros en estos momentos, encontramos que hay unas afinidades de sociedad, ojo, de sociedad, que nos están llevando a esa polarización porque tenemos en esencia unas cadenas de pensamiento muy parecidas, tanto para izquierda, para derecha, para centro, lo que tú quieras para hablar de política. Entonces, es importante estos ejercicios porque te permiten ver dónde estás, te permiten reconocerte dónde estás y ese es uno de los principios para poder atraer también el éxito. Siguiente, Lilianita. Ok, entonces viene aquí la mejor herramienta que yo me he encontrado de hecho en el libro está muy bien explicada, para poder tú empezar a transformar tu vida y empezar a tener esas metas de éxito, conseguir esas metas de éxito y tu éxito personal que tú lo defines. Yo no te voy a marcar el éxito, como te decía al principio de la conferencia, el éxito es subjetivo, como mides tú el éxito es subjetivo. Obviamente tenemos unos parámetros de riqueza que todos queremos, ¿sí? Pero el éxito en esencia es empezar a conseguir victorias, ¿sí? Y para eso les traigo aquí lo que es la mentalidad de crecimiento, que creo que es la mejor herramienta que yo me he encontrado en todo este trasegar y que es entender que yo tengo dos caminos, o me quedo fijo, ¿cierto? Ante un problema, o como las señoras que les contaba, elijo que puedo salir de ahí, adaptando una mentalidad de crecimiento, en donde yo veo los problemas como oportunidades, ¿sí? En donde yo veo el no como un sí, en donde yo sé que tarde o temprano lo puedo voltear, lo puedo cambiar, y donde todo lo negativo lo puedo convertir en positivo. Y lo más importante, cada obstáculo que se me presenta no es un obstáculo, es combustible, es gasolina para poder lograr eso. Y eso me lo trae la mentalidad de crecimiento. ¿En qué se basa? Básicamente todos nosotros, todos, hemos tenido una mentalidad fija en algún momento de nuestras vidas. Hemos visto siempre los desafíos como una amenaza, que llegó en las empresas es muy común que llega un jefe nuevo y todo el mundo, uff, llegó el jefe nuevo, ¿a cuántos va a echar? Eh, ese es muy común. En los barrios llegaba una familia nueva y, uy, ¿quiénes serán? ¿Sí? Las fiestas, llegaba gente nueva y, ¿quiénes son estos? O sea, todo es los desafíos como amenazas. Esa mentalidad fija ha estado imperando en muchos por mucho tiempo porque es una mentalidad que ha sido heredada por ADN y aprendida por ADN, ¿sí? Entonces, ¿qué ha pasado con la mentalidad fija? Pues es fija, es un estatus ahí cubo, donde ve los obstáculos más grandes, donde no hay posibilidad de maniobra, las cosas son como son y no más, y se cree que eso es la verdad, ¿sí? Esa es la mentalidad fija. Por el contrario, la mentalidad de crecimiento es aquella que permite soñar, en primer lugar,
y permite convertir que todo es posible, porque tenemos una de las herramientas más poderosas que es la neuroplasticidad, ¿sí? Y podemos, ¿qué pasa entonces? Podemos abrazar los desafíos como oportunidades, los problemas como oportunidades, buscar muchos canales de solución, como digo, convertir lo negativo en positivo, pero lo más importante es que, y esta es una palabra que quiero que se graben, se la aprendí a Rafael Nadal en una de las conferencias que da Rafael Nadal con el BBVA, y se la aprendí, que dice básicamente es que no se la voy a poner fácil a mi rival. Y a partir de ahí yo empiezo a construir. Es decir, la mentalidad de crecimiento es eso. Cuando tú tienes un desafío, cuando tú tienes un problema, cuando tú tienes a ti un, un desafío grande, lo que tienes que pensar es que no se lo voy a poner fácil a quien me está desafiando. No se lo voy a poner fácil. Y a partir de ese no se la voy a poner fácil, yo empiezo a construir la victoria. Y es impresionante cómo funciona eso. Yo amo el tenis, personalmente vi muchas veces a Rafael Nadal levantar juegos donde estaba perdiendo 3-0 y levantar los juegos y ganarlos. Y este señor, ¿cómo es que hace? ¿Cómo es que hace este señor? Y obviamente, cuando empecé a estudiarlo, me di cuenta que tenía un entrenador súper poderoso, pero que la mentalidad de crecimiento que le había influenciado a esto, por Dios, era impresionante. Y esto lo vemos todos los días, ¿no? Todos los días. Entonces, ¿dónde está el primer herramienta? Poder adaptarme a esto. Convertir todo como una oportunidad. Convertir todo como que se puede cambiar. ¿Sí? Todo se puede, todo es posible cambiar. Todo se puede mover. Y mira que aquí en el libro yo me meto con otras cositas que tienen la mentalidad de crecimiento, que es la palabra fe. De hecho, les voy a hablar un poquito de lo que es la fe. Porque la fe, todo el mundo habla de fe muchas veces y no sabe qué es lo que es la fe. En esencia hay tres clases de fe. En el libro las describo muy bien. Y todas las tres funcionan. Las tres fe funcionan. ¿Cuál es el común de esto? El común de esto es que se puede cambiar, que las circunstancias se pueden cambiar, todo se puede cambiar. Es impresionante y se puede cambiar para bien. Entonces, aquí ya no me meto un poquito más, nos salimos un poquito de la neurociencia y ya nos metemos con algunas verdades espirituales y del alma, que de hecho por eso mi próximo libro se mete mucho con el alma, porque si bien es cierto, y aquí de pronto voy a pisar algunos callos, algunos neurocientíficos que me están viendo, si bien es cierto, el cerebro es una herramienta poderosísima. De hecho, el cerebro es lo mejor que tenemos. El cerebro es una consecuencia, no un origen. ¿Sí? Y cuando digo que es una consecuencia, no un origen, es que el cerebro no se creó solito. ¿Sí? No se creó solito ni por evolución ni por nada. De hecho, mi creencia no es, es tan perfecto el cerebro, que eso obedece a una mano divina. ¿Sí? Y de hecho, si solamente fuéramos cerebro, está ahí, si solamente fuéramos cerebro, pues todos seríamos perfectos, porque podríamos programarnos y simplemente caminar por la vida programados, pero no es así. Nosotros tenemos un aparato acá grandote que llama corazón, que básicamente no, de hecho, ya hemos demostrado que el corazón tiene cerebro, imagínense, por estudios ya, que el corazón, y tengo una palabra más grandota que llama alma, que es la que aún estamos conociendo. Entonces, una cosa es lo que yo pueda aprender, programarme, creer, ¿sí? Pero otra cosa es lo que yo hago interiormente. Ustedes han visto muchas veces que uno tiene una disyuntiva entre lo que debe ser y lo que quiero hacer, la pelea entre la emoción y la razón. Muchas veces yo creo que todo el mundo lo ha tenido. ¿Es por qué? Porque somos tres aparatos decidiendo, mi cerebro como tal, mi corazón y una palabra grande que se llama alma, que estamos apenas descubriendo. Entonces, les doy este paréntesis, ¿por qué? Porque si en esencia sí sirve programar la mente para el éxito, también debo reconocer que hay dos partes más en mí, que es el corazón o la voluntad y el alma, el sistema emocional grandote que tengo, que no solamente es mi cerebro límbico, sino que tiene un componente bastante espiritual y que de hecho apenas estamos conociéndolo. Entonces es importante eso porque si bien es cierto, las neurociencias han ayudado muchísimo, aún, les digo, con todo lo que he estudiado yo y con los que he estado estudiando, si acaso estamos en el 1% de este conocimiento sobre el cerebro y en el 1%, no, ni el 1, el 0,5% del conocimiento sobre el alma.
todavía estamos en esos pañales. Entonces, que esto nos permite, que la belleza del cerebro nos permite atraer, sí, total. Ahora, a un costo, claro que sí. ¿Sí? Y es un hábito, es un sistema. No viene solamente por pensarlo. Es un hábito, un sistema. De hecho, el cerebro es una herramienta también que te impulsa a hacer las cosas. Pero eso tiene un componente más allá. Ok, miremos la próxima diapositiva, doctora Liliana. Andrés, Vamos. quiero comentarte que nos quedan 20 minuticos. Listo, perfecto. Ya que estoy Bueno, encantado con ustedes. ok. Eh, vamos ya a una aplicación práctica. Entonces, ¿qué decisiones conscientes debemos tener para traer abundancia a nuestras vidas? Y yo repito, la abundancia no es solamente tener el carro eléctrico, la mansión en Cartagena, en fin, no, no. La abundancia, de hecho, es ser feliz. Yo digo que la mayor abundancia para uno, como ser humano, es ser feliz. Entonces, que uno sea feliz, puede tener 2 pesos en el bolsillo, que si es feliz no hay problema. Entonces, ¿qué necesitamos construir para traer esa abundancia? Bueno, hay varios, ahí ya nos metemos un poquito con la parte de programación del cerebro. El cerebro está programado para preferir siempre lo conocido, familiar. O sea, nosotros siempre vamos a estar buscando el lugar seguro, vamos a estar buscando siempre la seguridad. Y esas opciones son buenas, porque al fin y al cabo todo el mundo está protegido. Anoche nació mi sobrina, una de mis sobrinas nació anoche, nació en Brasil. Y les voy a contar aquí una anécdota muy fácil, muy chévere. Resulta que el parto para todo el mundo es un problema. El parto, de hecho, nosotros, bueno, tuvimos un parto rarísimo todos. Y me da, ahorita, cuando nació mi sobrina nació anoche en Brasil, en Sao Paulo. Y resulta que ese hospital donde estaba totalmente la sala de neonatos, estaba ahí forrada con un vidrio, ¿sí? Y se vean solamente los médicos y tratan haciendo la cesárea, porque la niña nació con cesárea. Y resulta que cuando empezó a nacer la niña, ¡pam! Sonó la música que habían preparado los papás para que la niña sufriera ese primer impacto de sus oídos, tuviera la música que sus papás habían escogido. ¡Pam! Otro efecto, empezó a oler a bebé, a puro bebé y a rosas y tal, y de pronto ¡fum! El vidrio que separaba a los papás de los médicos se vuelve claro y entonces es como una emoción ahí y es como llegar al cielo, ¿sí? Ese fue el nacimiento para mi sobrina ayer, imagínate. Obviamente nosotros no tuvimos eso. ¿Por qué esto? Pues simplemente porque ya se está programando la gente para hacer buenos ambientes, ¿cierto? Y de hecho nuestro cerebro siempre va a ir a lo conocido y a lo familiar. Mi sobrina en su neocortes va a tener siempre esa sensación de ese nacimiento maravilloso, ¿sí? Va a tener ¿por qué? Y a eso siempre va a acudir. O sea, si te das cuenta, a eso va a acudir y va a acudir a una seguridad que le dio su nacimiento. Desafortunadamente no todos tuvimos esa oportunidad, pero sí recordamos lo que nos da seguridad. Entonces, si algo que tiene el cerebro es básicamente ir a esa tendencia natural de ir a lo seguro, a lo que le puede ocasionar seguridad. Pero entonces viene aquí lo otro, y es la mentalidad de crecimiento. O sea, ¿cómo tengo que afrontarla y salir de mi zona de confort? ¿Sí? Porque en esencia tu cerebro te va a dirigir también a tu zona de confort. Entonces, ¿cómo debo explorar eso? Porque la mentalidad de crecimiento básicamente es cambiar la mentalidad fija, que puede ser de confort. Tú puedes tener una mentalidad fija de confort y no es malo, puedes estar en el confort. Pero la mentalidad de crecimiento exige, obviamente, que tú te puedas abrir a otras posibilidades y ganar en esas posibilidades. Entonces, para hacer práctico esta sesión, les quiero decir que si venimos de una mentalidad de escasez, donde fuimos criados con escasez, donde fuimos de pronto muy medidos en nuestros presupuestos, donde nos tocó estudiar con sacrificio, donde muchas cosas pasaron. Ahora que el cerebro se enfrenta a una nueva técnica, a una nueva herramienta, que es poder abrirte a una mentalidad de cambio nueva, que es la mentalidad de crecimiento, tienes que entender que este cambio es positivo y que este cambio es más seguro, es mucho más seguro que aquel que tú conoces ya por defecto o porque te tocó así, ¿sí? Y en eso hay que ser muy claros, porque eso ya es técnicas para tú fortalecer tu cortes, básicamente,
prefrontal, que es quien va a enfrentar esa mentalidad de crecimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que tener una práctica diaria de decisiones conscientes de quién quiero ser yo, quién soy yo, perdonarme lo que fui y quién quiero ser yo. ¿Quién quiero ser yo esta vez? Puedo trazar una raya delimitatoria donde diga hasta aquí fui yo. Este fue la Liliana que era que quería complacer a todo el mundo y ahora en adelante va a ser la Liliana que va a ganar solamente por sus méritos y va a ser una guerrera para fortalecer su entorno, ¿sí? Entonces empezamos con esa práctica de decisiones conscientes y a reconocernos de que estamos hechos para dar el siguiente paso de mentalidad de crecimiento y empezar a desear lo que realmente siempre hemos querido. Tú puedes hacer una lista de deseos, una lista grande de deseos, grande, la lista de sueños que dice la gente, pero no por verla y por pegarla en la pared y por esa se te van a cumplir, no. Se te cumplen cuando tú entiendes, ojo, se te cumple cuando tú entiendes que tú tienes la mentalidad para cambiar esa posición que estás ahora de 0 a 5 a 10 a 15 donde aquí tú quieras llegar, y tú comprendes que es posible hacerlo con la mentalidad y creyendo, que es importante. Ahí es donde actúa la fe, ¿no? Creyendo. Que yo puedo tener una mentalidad que siento, pero tengo que creer también, ¿sí? Y ahí es donde nos entramos. De hecho, yo, bueno, me modestia aparte, creo que dentro de la neurociencia he metido un campito más allá que es combinarlo con la parte espiritual porque es muy importante tener fe. Y la fe, como les digo, en el libro van a encontrar, hay 3 clases de fe, ahí las dejo para que compren el libro, las 3 funcionan, ¿sí? Entonces, es importante que tengamos presente que yo puedo tener el entrenamiento, pero debo estar atento a ese cambio de mentalidad que es el que me va a fortalecer y poder reconocer que sí se puede atraer lo que yo quiera, ojo, en los términos de que he sido capaz de identificar primero mis debilidades y poder poner esas debilidades en ese proceso de crecimiento para que se conviertan en qué? En fortalezas. Y en esencia, si te das cuenta, la mentalidad de crecimiento es solamente traer lo negativo y convertirlo en positivo, ¿sí? Y crecer con eso. Que cualquier problema no se me vuelva a mí un problema. Problema se me vuelve una oportunidad. Y esa oportunidad la hago de tal manera que es gasolina para poder conseguir muchas cosas. Entonces, pues quiero dejarle, creo que el tiempo me está acabando por ahí. Quiero dejar estas reflexiones. Como les digo, el éxito tiene muchas medidas, pero si algo que tú puedes y mi mejor herramienta mi mejor recomendación para lo que tú quieras es practicar la mentalidad de crecimiento, que en esencia es lo que nos hace diferentes en neurociencias de poder alcanzar lo que queremos. Llámese una nueva vida, llámese un nuevo carro, llámese una nueva casa, llámese lo que tú quieras, porque es posible con eso. Repito, estamos en una época donde hay mucha información, hay mucho neurocientífico, pero personalmente les cuento, esto es una parte muy pequeña de lo que somos los seres humanos. Todavía estamos en pañales en entender ese triunvirato de cuerpo, alma y espíritus. Todavía estamos solamente metidos en el cuerpo, en la parte biológica que es el cerebro, pero nos falta todavía entender más sobre lo que es el alma y el espíritu, que es también parte del ser humano, porque si no, complicadísimo. Eh, quiero agradecer a Coe por esta charla y bueno, dispuesto aquí a las preguntas. Ya muy amable, Liliana. Bueno, Andrés, muchas gracias. Bueno, tenemos 4 preguntas en la cajita. Voy a dejar de compartir pantalla para poder leerlas más fácilmente. Ok. Bueno, esta fue una pregunta que nos hicieron muy al inicio. Alguien nos pregunta, bueno, le pregunta a Andrés, ¿qué es una experiencia mala? ¿Qué está definido como una experiencia mala? Wow, esa es una buena pregunta, ¿eh? Bueno, una mala experiencia yo creo que es aquello que te hace doler el corazón. Toda que experiencia que te hace doler el corazón, y me refiero a las emociones íntimas que tienes tú como persona, tu autoestima, tu coraje, tu valentía, tu amor propio, todo aquello que te haga daño a eso es una experiencia mala.
Bueno, la siguiente pregunta, ¿qué consejos prácticos nos puede dar para aumentar la neuroplasticidad? Pues bastantes. Primero que todo, empiezas a aprender cualquier cosa que no hayas aprendido nunca y que tú te creas que, que no servías para eso. Por ejemplo, si te gusta la danza, si no te gustaba la danza, aprende a danzar. Si no sabes manejar, ok, puede haber que nunca hayas querido manejar, pues aprende a manejar. No sabes cantar, aprende a cantar. Si no sabes chino, vete a estudiar chino, a hablar chino. Inglés habla pues la mayoría de gente, pero chino no habla nadie, ruso no habla nadie. Algo que es totalmente, haz con la mano izquierda todo lo que haces con la derecha. Prográmate una semana para hacer todo lo que haces con la derecha, hazlo con la mano izquierda. Y ya tienes una neuroplasticidad ganada hace mucho tiempo. Intenta no seguir rutinas. Intenta, por ejemplo, cuando tú te vas a la calle, no seguir por la misma calle, simplemente a variar, hacer laberintos, rutinas. Eso te va a ayudar muchísimo. Y sobre todo leer. Lo que más te prolonga la neuroplasticidad es leer la lectura programada. Bueno, la siguiente pregunta, ¿neuroliderazgo y programación neurolingüística son lo mismo? No, no son lo mismo. La programación neurolingüística tiene unos componentes básicamente de anclajes en donde te permiten a través de una serie de sistemas y de hábitos, de hecho, acostumbrar tu mente a ciertos patrones, a tener unos patrones establecidos, unos patrones autónomos, los famosos PAF, patrones autónomos de funcionamiento. Tú te marcas patrones. Esas son técnicas válidas. A mí personalmente no me gustan mucho, pero son válidas. El neuroliderazgo es mucho más profundo. El neuroliderazgo te estudia a ti desde tu interior, te estudia en tu interior, te identifica, te exprime, te, te empieza a sacar lo que tienes y lo convierte en algo mejor. Ese es neuroliderazgo. Bueno, y la última pregunta, ¿qué se espera de las neurociencias con los desarrollos actuales de la inteligencia artificial? Wow, ese es mira, estamos trabajando en ese tema precisamente. Hay dos caminos. Es más fácil actuar ahora con la inteligencia artificial, obviamente, dado que nuestro neuroliderazgo nos permite tener esa parte humana, que el componente humano que necesita la inteligencia artificial, y es más fácil actuarlo. Pero, obviamente, tenemos un riesgo, y es que se aprenda en los algoritmos aprendan tanto del ser humano que sea difícil distinguirlos. Y yo creo que para allá vamos. Bueno, entonces nos acaba de llegar otra pregunta. Algunos autores sobre autosuperación recomiendan trabajar en las fortalezas y no tener en cuenta las debilidades. ¿Usted qué opina? No, hay que tener en cuenta las debilidades totalmente, porque de las debilidades salen las fortalezas. De hecho, como decía, la mentalidad de crecimiento es eso, ¿no? Saber quién era yo, dónde era débil y cambiar por completo que esa debilidad se vuelve una fortaleza, digamos, se vuelve una oportunidad. Y las debilidades son buenas. ¿Por qué? Porque las debilidades no es que no llegan a ser debilidades por sí mismas. Las debilidades tienen una historia. Todas las debilidades tienen una historia. O sea, se llegó a esa debilidad por una historia, por una consecuencia. Entonces, cuando tú consigues entender la historia de la debilidad y consigues entenderla, identificar por qué viene la debilidad, es mucho más fácil volverla en fortaleza. Por eso es importante también las debilidades. Bueno, y otra llegó. Definitivamente, ¿qué no hacer para favorecer la neuroplasticidad? ¿Qué evitar? Wow, la pereza mental, totalmente. Si tú no quieres tener neuroplasticidad, quédate, no, simplemente no vas a evolucionar en ningún aspecto de tu vida, ¿no? Pereza mental. Si no te gusta leer, si no te gusta cantar, si no te gusta hacer todo lo que un ser humano normal hace, ahí te vas a quedar sin neuroplasticidad. Pero si te gusta estudiar, si te gusta aprender cosas nuevas, ahí vas a tener, una fuente eterna de juventud, porque de hecho la neuroplasticidad de las cosas que traen es juventud. Bueno, entonces yo tengo una pregunta. Si, Dime. si tuvieras que dejarle a nuestra audiencia un único mensaje sobre neuroliderazgo, neuroplasticidad y abundancia, cómo se relaciona esto, ¿cuál sería? Bueno, el neuroliderazgo básicamente es entenderme a mí mismo, comprender dónde estoy yo, cambiar mis debilidades en fortalezas y a partir de ahí afectar mi entorno positivamente. Cuando yo hago ese movimiento, eh, por sí solo,
ojo, por sí solo empiezan a haber cambios porque de lo que tú das, recibes, ¿sí? Entonces, cuando tú puedes, te permites haberte purificado a ti mismo, para hablarlo un poquito así en términos esotéricos, te permites haberte limpiado y poder ahora con los vinos nuevos poder darle a otros, ese solo efecto te va a traer riqueza de una manera impresionante, uno ni se da cuenta. Bueno, y ahora sí la última que me acaba de surgir ahorita que te escucho. Dime. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre tener éxito financiero y vivir en abundancia? Bastante. El éxito financiero, en esencia, puedes tener las cuentas llenas, ¿no? Tener unos ingresos buenísimos, tener activos financieros líquidos y líquidos, tener cuentas, oro, etcétera. La abundancia es ser feliz todos los días con todo lo que tú eres. Esa es la abundancia. Qué bonito mensaje de cierre, Andrés. Bueno, muchísimas gracias pues a ti por esta charla tan inspiradora, por invitarnos a repensar y a reprogramar esta mentalidad de crecimiento para relacionarnos con la abundancia, tal como lo acabas de mencionar, en la felicidad, no solamente en tener las cuentas llenas de dinero. Y muchísimas gracias a quienes se conectaron, gracias por acompañarnos en este espacio. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales de Ecoe Ediciones para que conozcan de primera mano pues nuestras novedades, los libros que tiene Andrés con nosotros, otros títulos relacionados con liderazgo, finanzas, desarrollo personal y nuestros próximos eventos. Entonces, muchas gracias, Andrés, y hasta Con una mucho próxima gusto, Liliana. oportunidad. Encantado cuando quieran, el público lo requiera, aquí estoy para poder hablar de estas experiencias. Y bueno, el mensaje es que todos entendamos que todos somos unos mundos en evolución, ¿no? Todos tenemos ese poder también de estar generando cosas buenas. Entonces, digamos que centrémonos en eso y aprendamos también de los demás. Un abrazo. Igualmente, Andrés. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Bueno, adiós. Gracias a todos. Chao.